Ahí vamos. Vamos a dar ahora sí inicio a esta webinar. Una webinar un poco diferente. Sabéis que los que venís por aquí a menudo vamos haciendo diferentes formatos y en este caso el formato es un formato en base a casos, ¿sí? Cuando os habéis registrado en esta webinar, aparte de dejar vuestro nombre, apellido y correo electrónico para que os pudiéramos mandar el enlace, habéis dejado también, muchas personas, no todas, pero muchas personas habéis dejado escrito brevemente un pequeño caso, una pequeña inquietud y en base a lo que hemos recogido, ya me disculpo porque no voy a poder dar respuesta a los más de 250 casos que hemos recibido, pero sí he intentado a aquellos que se van repitiendo más, ordenarlos y dar un poco de respuesta. Así que hoy la sesión es 100% lo que vosotros habéis pedido, digamos, exceptuando una pequeña introducción para entender un poco lo que voy a explicar después, de dónde viene, ¿sí? Tener un poco pequeño marco conceptual. Así que vamos allá, por tanto, hablaremos hoy, veremos marco conceptual, muchos casos prácticos, vuestros casos prácticos y una pequeña reflexión final y después os explicaré muy brevemente en qué consiste el curso de dificultades de la lectoescritura por si a alguien le pudiera interesar. Idea muy importante, que seguro que los que me seguís por redes o habéis venido a otras webinars o sois exalumnos míos, que sé que alguno habrá, me habéis oído decir muchas veces, pero que no me voy a cansar de repetir porque me parece una de las piedras angulares de este proceso. El proceso lectoescritor es un proceso artificial. ¿Qué quiere decir que es un proceso artificial? ¿O qué implicaciones tiene que sea un proceso artificial? Un proceso artificial tenemos que entender que nosotros no nacemos genéticamente preparados para leer y escribir, sino que es un proceso aprendido. Y en este aprendizaje generamos un reciclaje neuronal. ¿Y esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a un lugar muy diferente al que a veces estamos. Es decir, lo veréis más adelante, pero es una cosa muy recurrente. Nos preocupa mucho la relación de este proceso con la edad. La relación de este proceso y la edad no tiene relación. Es decir, si yo dejo a un niño o una niña sin ningún tipo de estímulo, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de trabajo, este niño o esta niña no va a aprender a leer y a escribir. Si yo dejo a un niño o una niña y no trabajo nada explícito, no me pongo a enseñarle cómo se gatea, ¿va a aprender a moverse? Sí, porque estoy genéticamente preparado para ello. Hay divergencias muy claras entre procesos artificiales y procesos naturales o orgánicos, ¿sí? El proceso lectoescritor es un proceso artificial. Esto quiere decir, la primera idea importantísima que quiere decir es que ligar este proceso a la edad es un error. ¿Esto quiere decir que un niño de 2 años puede aprender a leer? Hombre, a mí me parece complicado porque le faltan la preparación. Porque no nos ha dado tiempo de prepararnos. ¿Podría ser? Podría. Podría. Lo que pasa es que le falta preparación. Que no esté ligado a la edad no quiere decir, con esto quiero decir, que enseguida podamos enseñar a leer. Porque enseñar a leer es un proceso aprendido. Y por tanto necesita tiempo, requiere tiempo. Pero pensar que un niño de 9 años y no lee, no me da información. Por tener 9 años, por tener 11 años, por tener 15 años, no implica que yo pueda presentar dificultades, porque la edad no es un factor relevante. Y esto os lo digo porque a menudo, cuando presentáis casos o cuando pensáis en casos, lo primero que ponemos es la edad. Yo creo que como inquietud importante, ostras, es que tiene 11 años y no hace esto. ¿Tengo que volver para atrás? Que es una de las preguntas que más veces me hacéis. Pues sí, tienes que volver para atrás. Porque si alguna de las habilidades previas no está asentada, por mucho que tenga 11 años, 12 años o 25, no va a poder avanzar. Con lo cual, entender que este es un proceso no ligado a la maduración y sí ligado a los procesos de aprendizaje y a la preparación, yo creo que cambia muchos paradigmas de intervención también de las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué
¿Qué sabemos? ¿Qué nos ha demostrado la neurociencia? Y por no extendernos mucho en este punto, porque para ir, digamos, dar tiempo a los casos, ¿no? Sabemos, en primer lugar, que este es un proceso de base lingüística. Este es un proceso que está basado en el lenguaje y, por tanto, es un proceso que necesita una base lingüística fuerte. Sin ese lenguaje, la lectura y la escritura se van a hacer muy complicadas, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es observar el nivel lingüístico de estos niños y, en segundo lugar, darle valor al trabajo específico sobre el desarrollo del lenguaje, cosa que creo, en general, que no le damos suficiente importancia. En segundo lugar, sabemos que como es un proceso artificial y es un proceso de reciclaje neuronal, va a requerir una preparación, ¿sí? Y esta preparación es una preparación que debemos trabajar de manera explícita. Y sabemos también que este es un proceso en el que hay algunas áreas que van a ser más fáciles de adquirir y otras más complejas, con lo cual sí hay un orden. Sí hay un orden en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Si no pensamos en el lenguaje, si no preparamos suficientemente bien y si no respetamos una secuencia de aprendizaje, ¿qué pasa? Surgen dificultades. Y estas dificultades que surgen, yo creo que lo peor es que no tenemos nada claro cómo intervenir sobre ellas. ¿Cuál es esta secuenciación en el proceso? Podemos hablar de dos etapas y esto es la primera cosa que también creo que genera mucha confusión. Tenemos una primera etapa que le llamamos alfabetización emergente, que es la etapa de la preparación. Es la etapa en la que me dedico a darles las herramientas a los prelectores para que puedan más tarde aprender a leer y a escribir. Por tanto, en la etapa de alfabetización no enseño a leer y a escribir. En la etapa de alfabetización me preparo para poder leer y a escribir. ¿Y qué tengo que trabajar? Hablamos de 5, aunque os he puesto 4, pero ahora os lo matizo, 5 grandes habilidades prelectoras. El lenguaje. Si este es un proceso de base lingüística, lo primero que tengo que asegurar y lo primero que tengo que trabajar es el lenguaje en significación y, en segundo lugar, el lenguaje en construcción. ¿Qué es el lenguaje en construcción? Ser conscientes de cuáles son las estructuras del lenguaje. Y esto, en otras palabras, es hablar sobre conciencia fonológica. Necesito entender cómo se construye el lenguaje, ser consciente de cuáles son los sonidos individuales que construyen este lenguaje. Por tanto, eso es conciencia fonológica. ¿Qué más necesito? Necesito conocer la simbología. Necesito entender que este sonido individual de la palabra tiene una representación gráfica. Por tanto, necesito tener clara la correspondencia fonema-grafema. Necesito cierto desarrollo motor. Esta es una variable que sí es una variable de desarrollo. Por tanto, ahí necesito dar tiempo. Y necesito motivación. Necesito querer aprender a leer y a escribir. Sin motivación no hay aprendizaje. Sin ganas no hay aprendizaje. Por tanto, este es un proceso que requiere un grado alto de motivación. Alfabetizar. Una vez tengo todo esto, y esto hay que matizarlo mucho más, pero una vez tengo todas estas grupos de habilidades, entonces tengo que activarlas. Hasta aquí yo no sé leer y escribir, yo solo estoy preparado para. Entonces entro en la siguiente fase del proceso, que es la etapa de la alfabetización formal, en la que inicio el proceso. Ya estoy preparado, inicio el proceso primero desde los procesos cognitivos, es decir, los procesos mentales que dependen de las habilidades aprendidas, por tanto, inicio con escritura cognitiva o manipulativa y lectura. Después, desde los procesos, en segundo lugar, me dedico a los procesos motores que dependen del grado de maduración y ahí entra la escritura manuscrita. Y por último, consolido el proceso trabajando los procesos de abstracción, que son los procesos de control de la comprensión. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar?
Pues que yo no trabajé correctamente la alfabetización emergente, con lo cual alguna de estas habilidades no está suficientemente bien trabajada, o puede que yo no trabaje en un orden lógico el proceso de alfabetización formal, con lo cual algún área no esté bien trabajada y esto da paso a las dificultades. Sale en el 96, ya nos dice que la clave del éxito de este proceso está en la preparación. Sí. No todas las dificultades en el proceso de aprendizaje y la lectoescritura tienen su base en la prelectura, pero yo diría que una muy buena parte, muy buena parte, muchas más del 50% sí tienen su base en una mala preparación. O lo que es lo mismo, tienen su base en que no he conseguido adquirir las habilidades prelectoras y por tanto me estás pidiendo algo para lo que no estoy preparado. ¿Sí? Por tanto, mucho foco en la etapa prelectora, pero el foco no debe ser enseñar a leer y escribir, sino preparar la lectura y la escritura. Por tanto, si no trabajo bien estas habilidades prelectoras, o no voy a poder iniciar o no voy a poder consolidar este proceso. ¿Y por qué hablo de estas habilidades prelectoras? Porque yo diría que el 80% o 90% de los casos que me habéis hecho llegar son casos que tienen su base en la prelectura. ¿Sí? Hay algunos mucho más específicos de los que no nos va a dar tiempo de hablar hoy porque realmente eran casos muy puntuales. Y si alguien, ya os lo digo, luego os dejaré mi correo por el chat si no lo tenéis, pero si alguien necesita un poco más con lo que hemos hablado hoy, tiene un caso muy específico que hoy no ha salido y quiere que le dé un vistazo rápido, que me escriba al correo electrónico, ¿vale? Pero el 90% de los casos que me habéis hecho llegar sí tienen su base en prelectura, ¿sí? Porque hemos avanzado en el proceso sin tener las bases sólidas. Esto, si yo tengo un edificio y no construyo bien los cimientos y empiezo a subir pisos, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a poder, que el edificio se me va a caer porque las bases no estaban sólidas. Pues esto es exactamente lo mismo. Ahora sí que sí, vista esta pequeña y rapidísima introducción, vamos a vuestros casos de dificultades. Los he agrupado, básicamente, los he tratado de agrupar, ya os digo que os pido disculpas porque no vamos a poder hablar de todos, pero los he agrupado en preguntas similares para que veáis que básicamente se va repitiendo muchas veces los mismos tipos, ¿no? Vamos a hablar primero, he dividido sobre casos de escritura y casos de lectura porque así me lo habéis hecho llegar y porque sí creo que tiene sentido hacerlo de otra manera. Vamos primero con los casos de escritura. Lo primero que tenemos que entender para hablar de los casos de escritura es qué es lo que hago cuando escribo y, por tanto, qué es lo que necesito para escribir. ¿Sí? La escritura, tenemos que entender que la escritura, y esto sí creo que es otra de las cosas que a veces en nuestra cabeza no está bien asentada. Cuando yo os digo escritura, lo primero que penséis es en la mano y el lápiz. ¿Sí? En escribir hacemos incluso así, ¿no? Escribir hacemos así. Y entonces tenemos muy ligado en nuestra cabeza que escribir es un proceso motor. Yo quiero que entendáis que escribir requiere la motricidad, pero no es exclusivamente un proceso motor. Para escribir necesito un proceso cognitivo. La mano no va sola, la mano va gobernada por nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, para escribir, para hacer el proceso de escribir, es un proceso cognitivo y un proceso motor, no solo un proceso motor. Por tanto, cuando escribo, al inicio de este proceso, sabemos, esto también nos lo ha demostrado la neurociencia, el inicio del proceso lectoescritor, la única ruta que activo ahora no entramos en el caso, pero no entramos en la explicación técnica, pero la única ruta que activo es la ruta fonológica. ¿Por qué? Porque el área que decide hacia cuál de las dos rutas del lenguaje manda la información es un área que está en la región ventral occipotemporal. Al inicio del proceso, ya que es un área reciclada, siempre manda la información hacia la ruta fonológica. ¿Cómo funciona esta escritura fonológica? Son 4 pasos.
El último es la activación de la motricidad, pero los 3 primeros no son cognitivos. ¿Cuál es? Primero lo que tengo que hacer es pensar que tengo que escribir. Y aquí lo que tengo que activar es mi base lingüística. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si a mí me dicen, María, escribe en ruso, buenos días, como yo no sé ruso, no voy a poder escribirlo. Por tanto, insisto, este es un proceso de base lingüística, con lo cual siempre estará el lenguaje en la base. Por tanto, primero el lenguaje. Segundo, quiero escribir la palabra patata. ¿Qué tengo que hacer? Pensar cuáles son los sonidos que componen esa palabra. Por tanto, necesito una habilidad fonológica, que es la habilidad de segmentación de la palabra completa. Quiero escribir la palabra patata, ¿qué hago? P, a, t, a, t, a. Por tanto, necesito encontrar todos los sonidos en la palabra patata y después necesito recordar estos sonidos, cuál era la grafía que los representaba. Y ahí activo la correspondencia fonema-grafema. Y por último, compongo esta palabra. ¿Esta palabra cómo la compongo? Pues la puedo componer con un ordenador, con lo cual no estoy trazando, pues estoy activando cierta motricidad. La puedo componer con unas letras imantadas o la puedo trazar, ¿sí? Pero lo que hago cuando escribo es esto. Esto es lo que hago cuando escribo y, por tanto, lo que necesito para escribir es... lo que necesito para escribir es lenguaje, conciencia fonológica en segmentación completa, correspondencia fonema-grafema y ciertas habilidades motrices, dependiendo del tipo de escritura que esté generando. La mayor parte no, el 100% de los casos que me habéis propuesto de escritura no tienen su base en la motricidad. No hemos hablado de motricidad, sino tienen su base en esa parte cognitiva. Por esto es importante que tengáis claro o que le deis foco a esa preparación cognitiva de la escritura, porque muchas veces trabajamos la escritura desde la mera copia, que al final la mera copia es la activación de mi mano, es el trabajo sobre la mano, pero lo que os da problemas no es la mano, lo que os da problemas o los casos que a mí me habéis hecho llegar, no hay ni uno que tuviera una dificultad motriz. La dificultad estaba en la parte cognitiva de esta escritura. Vale, varios casos lo he copiado y pegado tal cual me lo habéis escrito, con lo cual para que veáis que yo no me he inventado nada. Primero de ellos, cuando escribe palabras como con T o con P, es igual. Teléfono o pera, da igual, ¿sí? Teléfono, pera. Lo ha escrito estupendo, ¿no? Se ha dejado una E. ¿Por qué se ha dejado una E? Porque, ¿cómo le llamamos? T. Eso es una T. Es que la T no suena a T, suena a T. Pero no tiene claro que la T suena a T y la P suena a P. ¿Sí? Lo que cree es que la T suena a T. ¿Y esto por qué pasa? Le damos el nombre de la letra. Necesitamos conocer el nombre de las letras para escribir. Volvemos a este gráfico. ¿Lo necesitamos para escribir el nombre de las letras? Yo no lo veo por ningún lado. Necesitamos conocer el alfabeto. A, B, C, D, F, G. ¿Sí? ¿Necesitamos esto para escribir? Yo no lo veo por ningún lado. ¿Qué necesitamos para escribir? Necesitamos correspondencia fonema-grafema. Es decir, necesitamos ver la T y decir T. Necesitamos ver la P y decir P. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando enseñamos las letras, vamos a ver las letras y lo primero que hacemos es le damos el nombre. Y después le damos el sonido. Y después, quizá después, algunas personas trabajan la fonología, muchas ni siquiera la trabajan. Pues lo mínimo que nos puede pasar es esto. Lo mínimo que nos puede pasar es esto. La dificultad que tiene este niño o esta niña es que no tiene clara la correspondencia fonema-grafema. Y probablemente no tiene clara la segmentación fonológica. ¿Sí? Base de que hemos trabajado desde el nombre de la letra, no desde la correspondencia. Y esto sí que es algo que quiero transmitir, que quede muy claro. Cuando trabajéis desde el símbolo gráfico, trabajar desde la correspondencia primero. Luego ya le daréis el nombre de la letra. Ya se lo daréis, pero una vez tenga clarísima cuál es la correspondencia fonema-grafema. Vale. En la institución donde trabajo hay varios chicos que al escribir omiten letras, se dan primaria y secundaria. ¿Hay alguna
Omiten letras, se dejan letras. Pero no se dejan letras en infantil los que empiezan a escribir. No, no, es que hasta en secundaria se dejan letras. ¿Cómo puede ser la edad? Volvemos a la edad. Pues puede ser sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Porque hay una habilidad concreta que no está trabajada. Y esa habilidad no es de ciencia infusa. Necesito trabajarla de forma explícita. Me da igual que tengas 15 años y estés en tercero de la ESO o que tengas 12 años y estéis en sexto de primaria. Si tú no has trabajado de manera explícita esta habilidad, puede que yo no la haya adquirido, con lo cual yo necesito trabajar esta habilidad. Por mucho que me hagas escribir, yo no voy a mejorar. ¿Sí? ¿Y cuál es la habilidad que hace que me deje letras? Pues volvemos otra vez al gráfico. ¿Qué hago? El segundo paso cuando escribo. Lo que hago cuando escribo es recordar cuando escribo, y esto los primeros lectores lo hacen todo el tiempo, y los lectores expertos usamos esta ruta cuando tenemos que escribir palabras pues que quizá no las hemos escrito tantas veces, no son tan corrientes, palabras nuevas, etcétera, usamos esta misma ruta. ¿Vale? Pienso en la palabra o me dicen la palabra. Lo segundo que hago es segmentar la palabra en sus fonemas. Si yo tengo que escribir la palabra ornitorrinco, pongamos por caso que no he escrito muchas veces, y no soy capaz de hacer o, r, n, i, t, o, r, i, n, k, o, esto quiere decir, no soy capaz de segmentar la palabra fonéticamente, cuando piense cuál es la grafía que representa este sonido, no la voy a poner. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de correspondencia? No, no, no. Yo me sé todas las letras y tengo clarísimo cuál es el fonema que representa cualquiera de las letras. Mi problema es que al segmentar la palabra en sonidos, no los he escuchado. No soy capaz de segmentar correctamente palabras fonéticamente. ¿Quiere decir que yo te doy una palabra y no me dices el sonido inicial? No, no, seguramente sí tienes una base fonológica, pero no está bien pulida, porque tú para escribir necesitas la segmentación fonológica completa, no solo el sonido inicial o no solo algunos sonidos, necesitas escuchar todos los sonidos de la palabra. Y si no escuchas todos los sonidos de la palabra cuando lo traspases al papel y por tanto introduzcas la correspondencia, no lo vas a poder escribir correctamente. Con lo cual, todas las omisiones gráficas tienen su base en una falta de correspondencia fonema-grafema, hay una falta de conciencia fonológica en segmentación completa, independientemente de la edad que tenga el niño o la niña. Tiene 8 años y siempre que escribe se deja letras. No tiene conciencia fonológica. Y cambia el orden en las trabadas, porque las trabadas dentro de todas las palabras a nivel fonológico son las más complicadas. Porque quiere decir que hay dos consonantes juntas, una de ellas suena menos, etcétera, son mucho más complicadas a nivel fonológico de discriminar. Con lo cual, si yo ya me dejo cualquier letra, una trabada seguro que tengo lío. Una niña que usa de modo aleatorio el orden de las letras al escribir. ¿Por qué uso de forma aleatorio el orden de las letras? Porque no las escucho correctamente. Porque escucho algunos sonidos y no tengo claro cuáles estoy escuchando. Todos estos casos tienen su base en una falta de habilidades fonológicas, pero muy concreto. Tienen su base en una falta de conciencia fonológica en segmentación completa. La fonología es un área muy grande, no todas las dificultades de la lectoescritura tienen su base en la fonología y el grado de desarrollo, el grado de conocimiento fonológico puede ser disperso. Pero cuando hago esto, la habilidad que no estoy activando es la segmentación de la palabra completa. Vamos al último que no os he leído, es un niño de 7 años que le cuesta escribir. Confunde las letras, pero al leer no se equivoca. Si yo al leer no me equivoco, pero al escribir sí, ¿qué pasa? Que yo tengo clara la correspondencia fonema-grafema, porque ya me ponen la palabra escrita. Yo cuando veo queso, yo cuando veo casa, pongamos por caso, sé que la C hace K, A,
Por tanto, yo tengo una buena correspondencia fonema-grafema. Por tanto, es probable que si tengo cierta habilidad de integración, yo pueda leer. Pero al escribir, yo tengo que decirme la palabra casa. Entonces, el problema es que yo no escucho todos los sonidos de casa, con lo cual no escribo correctamente, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que a veces sucede más. ¿Cómo no trabajamos la conciencia fonológica correctamente? Porque pensamos que el trabajo fonológico es el trabajo de correspondencia y, por tanto, que correspondencia ya es trabajar fonología. Y esto no es así. Una cosa es la correspondencia fonema-grafema y la otra es la fonología. Nos dejamos de trabajar la base fonológica y entonces el tipo de errores que surgen son estos, ¿sí? Con lo cual, todos estos casos tienen su base en una falta de conciencia de fonema en segmentación de la palabra completa. No en general, fonología en general, no, en concreto. ¿Qué quiere decir esto? No son capaces de encontrar todos los sonidos individuales de una palabra. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar de manera aislada esa habilidad, no desde la lectura, no desde la escritura, sino desde la fonología, ¿sí? Volver para atrás, lo que sería lo mismo volver para atrás. Esta es una habilidad prelectora, que si no hemos trabajado de manera explícita o suficientemente tiempo, quizás sí que lo han trabajado, pero estos niños o estas niñas requerían más tiempo para adquirir esta habilidad y hemos seguido avanzando en el proceso, esta habilidad no ha quedado consolidada y esto está dando alertas de error recurrente, insisto, independientemente de la edad que tenga este niño o esta niña. Ejemplos de actividades que podríamos hacer para trabajar este tipo de habilidades de segmentación completa. Esta es una propuesta, por ejemplo, de actividad en formato autocorrectivo. ¿Qué quiere decir? Pues que yo les doy unas tarjetas de este estilo y detrás está la solución. Yo le digo que esta imagen, que es sol, tiene 3 sonidos. ¿Quiero que lo escriban? No. Quiero que lo encuentren el sonido. Mi objetivo es que lo encuentren. Si tú, por ejemplo, yo te doy la palabra sol y te digo ¿cuántos sonidos? Y tú me dices sol, 2. Yo te digo, no, es que tiene 3. Tú tienes que intentar separarlos. Eso es una ayuda para la segmentación completa. Luego dan la vuelta y tienen el articulema que les marca. S, o, l. El trabajo sobre articulemas es un trabajo que me ayuda mucho a tomar conciencia sobre los diferentes fonemas, porque cada movimiento de mi boca tiene un sonido asociado. Los podríais empezar con palabras con pocos fonemas e ir aumentando la complejidad. En cualquier caso, lo podéis hacer tipo este formato. Lo podéis hacer en que yo te doy una palabra y tú haces una torre de Lego por cada uno de los sonidos que escuchas. Lo podemos hacer oralmente, caminando. Lo podemos hacer como queráis, haciendo así con los dedos. Pero tenéis que trabajar la segmentación de la palabra completa. No me sirve por qué sonido empieza esta palabra. Seguramente todos estos niños, todos los que habéis puesto en los casos, probablemente van a saber darnos el sonido inicial. Pero es que su problema no es reconocer el sonido inicial. Su problema es que no reconocen todos los sonidos de esta palabra. Con lo cual, lo que tenéis que entrenar es la segmentación de la palabra completa. Vale, vamos a otra tipología. Alumno de 8 años de edad, cursa tercero de primaria, no separa las palabras. Otro, no separa las palabras y omite algunas letras, entiendo, porque lo he copiado directo. Niño de 9 años con dificultades en el aprendizaje, junta palabras al escribir, omite letras y prioriza mucho la caligrafía. Vale. Lo que destaco de aquí, porque la omisión ya la hemos hablado antes, es no separa palabras. 9 años, no separa palabras. Omite letras, me da igual que tenga 9 años, que tenga 15 o que tenga 25.
Lo que nos tiene que preocupar o lo que nos tiene que alertar es junta palabras al escribir o omite letras. No separa palabras, vale. ¿Por qué no separo palabras? ¿Qué pasa? Cuando escribo otra vez, insisto, la escritura no es solo una parte motriz y mecánica, sino que va gobernado por nuestra cognición. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener muy presente. Quien le dice a la mano, escribe María bebe agua en 3 unidades, no es tu mano, es tu cabeza quien le manda la información. Y cuando yo no soy capaz, no tengo claro dónde está el límite de la palabra, es porque no tengo claro, no he reflexionado sobre una estructura lingüística que es la estructura frase. Cito, y esto es otra vez fonología, pero no es la segmentación. Es otra habilidad fonológica que se llama conciencia del léxico. La conciencia del léxico es la habilidad para notar cuáles son las estructuras del lenguaje, la estructura frase y palabras. Es decir, es la habilidad para entender que tenemos una estructura que son frases que está formada por subestructuras que son palabras. Y cuando yo entreno conciencia del léxico, quiere decir que cuento palabras en frases, aíslo palabras en frases, modifico frases moviendo las palabras, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo tengo clara o sé trabajar sobre una estructura que es la frase. Si todo mi trabajo fonológico se basa en la correspondencia fonema-grafema, yo no he entrenado mentalmente el análisis sobre la frase, ¿sí? Con lo cual, cuando estos niños o estas niñas se ponen a escribir, no tienen por qué tener claro dónde está el límite de la palabra y por tanto lo que hacen es juntar y separar palabras o incluso escribirte una frase toda junta, sin tener claro dónde está el límite. Por tanto, aquí lo que hay que entrenar de manera explícita es la conciencia del léxico. Falta conciencia del léxico. Aquí, si trabajáis fonema, no van a mejorar. Aquí lo que hay que trabajar es conciencia del léxico. ¿Cómo trabajamos conciencia del léxico? Pues, por ejemplo, les damos una frase desde la oralidad y sin soporte visual. Desde la oralidad, por ejemplo, pues esto, María bebe agua y te tienen que decir cuántas palabras tiene. Y una vez te han dicho cuántas palabras tiene, entonces decimos, vale, ¿cuál es la segunda palabra de esta frase? Bebe, aislar. Y luego cuando esto ya lo hace bien, entonces le diré, vale, pues ahora modificamos. Si la tercera palabra la pones al primero, ¿cómo queda esta frase? Agua bebe María. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Etcétera. Esto es todo lo que hay que trabajar en conciencia léxico. Y el trabajo de conciencia léxico no es un trabajo con soporte escrito, es un trabajo de análisis de la oralidad de la palabra. Y esto es importante que quede claro, ¿sí? Solo desde el conocimiento de esta oralidad, solo desde tener clara esta estructura del lenguaje, voy a poder traspasarla al papel. Solo voy a poder traspasarla al papel. Más casos. Vale, tengo un niño que se encuentra en 4º grado escolar, conoce el abecedario, no escribe palabras ni oraciones y no lee. Vale. Esto os voy a poner un ejemplo real, verídico, que me pasó, a lo mejor algunas personas ya me lo han escuchado decir, porque realmente me chocó mucho en el momento en el que me lo dijeron. Hace un tiempo en un curso tenía una persona que me dijo, ostras, tengo una niña que conoce el abecedario, justamente lo estoy, pero es que no hay manera, no sabe leer, no sabe ver. Y yo le dije, bueno, pues ¿qué hace? Explícame un poco qué es lo que hace. Entonces me dijo, bueno, pues cuando ve la palabra mamá escrita, me dice M-A, M-A. Y no lee, no lee. Bueno, normal, ¿no? Que no lea. Parece de broma un poco cuando te lo dicen. Pero es que no es de broma. Es que para leer y para escribir, conocer el abecedario, y con esto nos vamos al primer caso que hemos visto antes, conocer el nombre de las letras es irrelevante. Es irrelevante. Y no solo es irrelevante, yo diría más, es contraproducente, porque entonces te pasa lo del teléfono y la pera, que no tienes claro que teléfono, que la T es T, no T. Entonces hay omisiones, entonces hay líos. Con lo cual, el conocimiento del abecedario es un conocimiento al principio del proceso absolutamente irrelevante. ¿Para qué necesitamos el abecedario?
conocer el orden del abecedario. El abecedario nos funciona bien, necesitamos conocer el orden de las letras para tener orden, para saber dónde encontrar una palabra en un diccionario, para ordenar palabras. Pero esto es algo mucho más tarde, muchísimo más tarde. ¿Sí? Muchísimo más tarde. El inicio del proceso. Yo lo que necesito tener claro es cuando veo el símbolo B, decir B, eso es lo que yo necesito. Es transformar una unidad gráfica en una unidad sonora. No necesito saber cómo se llama esa letra. Con lo cual, yo puedo tener un conocimiento de A, B, C, D, E, F, G y saberme la canción y saberme el abecedario por delante y por atrás y no tener ninguna conciencia fonológica y no tener ninguna correspondencia fonema-grafema. Con lo cual, este niño, independientemente de que esté en cuarto grado, no tiene ninguna de las habilidades previas para poder empezar a leer y a escribir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es volver para atrás, trabajar la fonología, trabajar la correspondencia y después podrá iniciar este proceso. Pero por mucho que yo me sepa las letras, por mucho que yo me sepa el nombre de las letras, si carezco de las habilidades fonológicas pertinentes, yo no voy a poder iniciar. El conocimiento del abecedario no es una variable relevante para el inicio del proceso lectoescritor. Con lo cual, a mí esta información no me da, este enunciado no me da información de por dónde tengo que empezar a iniciar este proceso de preparación. Simplemente me dice, al no escribir ni palabras ni leer, me dice que las bases no están trabajadas, por tanto, seguramente porque no le hemos dado oportunidad y por tanto hay que volver para atrás, ¿sí? Por tanto, conocer el abecedario es irrelevante para poder iniciar la lectura y la escritura. Vale, el caso de un niño de segundo de primaria que confunde algunos fonemas. Por ejemplo, le dices muñeca y pone muñeca. Y también tiene dificultades en la escritura de las trabadas. Un niño que toma dictados con pocos errores, pero en el momento de copiar o redactar comete errores en el uso de las letras. Vale. Me gustaría entender mejor el toma dictados con pocos errores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un dictado preparado, lo ha tenido que preparar y luego yo lo digo. Quiere decir cómo doy la información, la digo oral o la digo... me causa un poco de... Es decir, me falta información en el toma dictados con pocos errores. ¿Cómo es ese dictado? Para poder ahondar un poquito más necesitaría más información. Vale, en cualquier caso, confunde algunos fonemas, comete errores en el uso de las letras. ¿Qué es lo que falla aquí? Lo que falla aquí es la correspondencia fonema-grafema, ¿sí? Cuando yo le digo muñeca, pone muñeca, pueden pasar dos cosas. La primera cosa que tendríamos que mirar es cómo este niño dice oralmente muñeca. ¿Dice muñeca o dice muñeca? Si dice muñeca, es decir, si la dicción, la oralidad no es buena, está escribiendo de cine. ¿Sí? No tiene ningún problema ni de correspondencia ni de conciencia fonológica. Tiene dificultades o tiene errores en el lenguaje. ¿Sí? Si este niño dice muñeca correctamente, pero escribe muñeca, lo que está fallando no es la fonología, lo que está fallando es la correspondencia fonema-grafema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sonido no recuerda cuál es la grafía que lo representa y coloca otra que no es. ¿Sí? ¿Por qué no es fonología? Porque está colocando una grafía en cada uno de los sonidos que escucha. Con lo cual ahí no hay omisiones como en los casos anteriores. ¿Sí? Por tanto, aquí habría que analizar un poquito más qué es lo que ocurre. Dice que las trabadas también confunde fonemas. Insisto, las trabadas a nivel fonológico son mucho más complicadas, con lo cual si yo no tengo una buena conciencia fonológica y no he trabajado fonológicamente primero también desde la oralidad, la segmentación de palabra completa en palabras trabadas, pues puede llevar a confusión.
es relativamente normal. Preocupa más el muñeca, ¿eh? Preocupa más el muñeca. Con lo cual, aquí habría que ver si es un tema lingüístico o si es un tema de correspondencia. El niño que toma dictados con pocos errores, asumiendo que es un dictado preparado, ha memorizado esa palabra y por tanto es capaz de colocarla, pero cuando redacta o cuando copia tiene errores. Cuando redacta comete errores, cuando redacta comete errores en el uso de las letras. Es difícil describir, dar un diagnóstico rápido, digamos, de una frase, porque aquí podéis querer decir un montón de cosas, pero entiendo yo que el uso de las letras quiere decir que coloca letras que no tienen sentido en una palabra. Si un niño o una niña coloca letras, como en el caso de muñeca, que no tienen un sentido en una palabra dada, lo que está fallando es la correspondencia. Es decir, no tiene claro la simbología, cuál es el fonema que representa. Por tanto, quizá tiene una conciencia fonológica de cine, pero lo que no tiene claro es cuáles son las grafías que representan los diferentes fonemas. Por tanto, aquí yo lo que haría con el segundo caso y con el primero también es repasar la correspondencia fonema-grafema y seguramente hay un patrón. Seguramente lo que tenéis que hacer es observar de todos los errores y ver que seguramente, si es un tema de correspondencia, hay un patrón y hay determinadas grafías que de manera recurrente se va repitiendo, con lo cual ahí seguramente intervendría directamente sobre aquellas grafías, aquellos fonemas que tiene confusión clara de cuál es la grafía que los representa. Vale, vamos a los casos de lectura, que vamos ya tarde y como os digo, no me gustaría daros también un poquito de tiempo para vosotros. Casos sobre lectura. ¿Qué hago cuando leo? ¿No? Volvemos un poco al inicio. ¿Qué es lo que hago cuando leo? Pues cuando leo hago estos 4 pasos. Primero, miro las letras y reconozco que son letras, por tanto hay un reconocimiento visual de la grafía, no son dibujos, son letras, digamos. En segundo lugar, recuerdo esta letra, cuál es el sonido que la representa, correspondencia fonema-grafema. Tercero, tengo que decir todos los sonidos individuales de la palabra y luego integrar. Eso es una habilidad fonológica que se llama habilidad de mezcla o integración. Y por último, sé qué es lo que he leído porque he accedido al lenguaje. Por tanto, yo veo la palabra mesa y hago a. Estoy aquí hasta este punto, luego hago mesa, integro y luego digo, una mesa, accedo al lenguaje. ¿Vale? Esto es un poco el proceso que hago cuando leo. Por tanto, cuando leo, ¿qué necesito? Reconocer visualmente las grafías, saber cuál es el sonido que las representa, por tanto necesito activar mi correspondencia fonema-grafema, necesito habilidades de integración o mezcla fonológica, que no es lo mismo que la correspondencia, y necesito tener una base lingüística. ¿Sí? Si alguna de estas habilidades no la tengo, me va a dar errores en la lectura. Vamos allá. Clásico, esto es yo creo que el que había más. Dificultades para formar palabras y darle sentido a las letras. Reconoce las letras pero no logra silabear, lee letra a letra, entiendo que ahora matizo. El alumno sabe ensamblar sonidos. ¿Cómo ayuda a los niños que leen letra por letra y tienen dificultades para entender la palabra? Todos estos niños, y alguno más que había pero no me parecía ya reiterativo, pero todos estos niños no han acabado de leer. Están aquí. Ven la palabra mesa y hacen a. ¿Por qué? Tienen una correspondencia fonema-grafema estupenda. Han reconocido que estos son letras. ¿Pero qué falta? Pues el siguiente paso. No tienen capacidad de integración fonológica. ¿Por qué no tienen capacidad para integrar fonológicamente? Porque nunca lo han entrenado. La habilidad de mezcla o integración de fonema es una habilidad que deberíamos entrenar en la prelectura, desde la oralidad. ¿Cómo se hace? Yo te digo la palabra a, y tú me dices casa, tú la integras, ¿sí? Pero para llegar aquí, antes he tenido que integrar sílabas. Casa, casa.
Y antes he tenido que trabajar la memoria auditiva. Yo te hago una secuencia y tú la repites. Si tú no has trabajado todo este recorrido, si nunca has trabajado memoria auditiva, si nunca has trabajado mezcla o modificación silábica, etc., cuando llegas al fonema es complicado. Es complicado. Y por mucho que tú me hagas leer y leer y leer, es mucho más eficiente que me destines ese tiempo valiosísimo en trabajar de manera oral y aislada la integración o mezcla de fonema para que cuando me pongas a leer yo pueda leer. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si no, lo que pasa es que les bloqueamos. Porque a leer, a leer, a leer, y estos niños o estas niñas, por leer más, lo único que conseguimos, o lo que conseguimos en muchos casos, es bloquear a estos niños o estas niñas, haciendo que el proceso sea aún más largo. Por tanto, en todos estos casos, lo que falta es una habilidad fonológica previa que se llama habilidad de integración o mezcla de fonema, y que tenemos que trabajar de manera aislada, desde la oralidad. ¿Y cómo se trabaja? Tú das los sonidos separados, ellos los integran. Y si esto cuesta mucho, puedo empezar con palabras tipo de 3, ol, alargando sonidos. Si esto cuesta mucho, es que hay que ir para atrás, empezando integrando sílabas. Si esto cuesta mucho, es que tengo que trabajar primero la memoria auditiva, que es un juego preparatorio que son áreas preparatorias de la conciencia fonológica que necesito activar para llegar a analizar y hacer todas las áreas fonológicas previas. Con lo cual, ¿qué falla? Integración o mezcla de fonema. Avanzamos. Niño de 7 años, curso primer grado de primaria, ciclo a 2 meses de terminar. No retiene nombre y sonido de las letras. No lee, normal, si no, me da igual el nombre de la letra, insisto, me da igual el nombre. Olvidémonos del nombre, no sabe, no tiene correspondencia. En el momento de la lectura se inventa palabras y no se lee algunas letras. Niño de 8 años, dificultad en la lectura, salto de renglón, repetición, omisión de palabras, sustitución de grafemas, etc. Cuando yo estoy leyendo, me salto algunas, en la lectura hago omisiones, o en la lectura hago sustituciones, es decir, digo un fonema que no se corresponde con la grafía, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que me falla aquí es la correspondencia fonema-grafema. Todos estos niños seguramente tienen una falta de integración de fonema. No lo sé por la información que me da. El último caso seguro que sí, pero puede ser que tengan una falta de integración del fonema, o sea, de mezcla, pero lo que seguro tienen todos ellos es que no tienen una buena correspondencia fonema-grafema. Es decir, volvemos a qué hago cuando leo. Miro las grafías, las reconozco, genero la correspondencia, tengo que integrar. Estos niños, ninguno de estos niños, el primer paso no lo pueden hacer. Yo le pongo la palabra mesa y no me dicen mesa, porque no tienen claro el símbolo, cuál es el sonido que representa. Con lo cual, en este caso, lo que seguro que falla es la correspondencia fonema-grafema. Y aquí hay que volver para atrás, hay que enseñar la grafía y dar el sonido, no el nombre de la letra. Otra vez, porque si nos hemos enfocado mucho en nombres de las letras, esto va a generar confusión. Por tanto, aquí hay que trabajar también la correspondencia fonema-grafema y seguramente también hay que retrabajar la conciencia fonológica, aunque lo desconozco por la información que me dais aquí. Tengo una alumna de 9 años, se le ha trabajado con maestros de manera individual y no consolida escritura y lectura. Mi niña tiene 7 años, reconocimiento del abecedario, también algunos sonidos, no lee. Niño de 5 años, dificultad para leer, se olvida, se traba, se lee. Después de mucho trabajo apenas hay mejora en la mecánica lectora. Vale, a ver. 9 años, se le ha trabajado de manera individual. ¿Qué se ha trabajado? Lo primero que tenéis que preguntaros es, 1, no os dejéis influenciar por la edad. Mirad cuántas edades me habéis puesto, es que no os dejéis influenciar. Este dato, a mí, yo no sé qué hacer con este niño o esta niña. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y lo segundo es qué hemos trabajado y qué hemos dejado de trabajar.
¿Se ha trabajado de manera individual el qué? Porque a lo mejor hemos trabajado muchísimo, pero lo que hemos trabajado no me ayuda a avanzar, ¿sí? Entonces, hay que hacer un trabajo, pero hay que hacer un trabajo secuenciado y hay que hacer un trabajo con sentido. Si no, podemos haber trabajado mucho y yo voy pasando los años y esto no mejora, ¿sí? Con lo cual, ¿vale? En este caso no puedo deciros qué pasa porque no sé qué hace y tampoco sé qué se ha trabajado. Segundo, ¿tienes reconocimiento del abecedario? Fantástico. Insisto, no sirve de nada, porque algunos sonidos de las sílabas, pues ya vamos mal. Si solo tienes algunos sonidos, seguro que no lees ni escribes, con lo cual, ¿esta niña qué tiene que hacer? Esta niña, pues probablemente tenemos que hacer una evaluación fonológica, qué es lo que sabe hacer fonológicamente y lo que no, cuál es su grado de conocimiento de la correspondencia, no del abecedario, y a partir de ahí rellenar esos huecos que han quedado para que pueda seguir avanzando. ¿Tiene dificultad un niño de 5 años y 6 meses? Dificultad para leer, se olvida, se traba para leer y se aburre. ¿Qué es lo que le pasa a este niño? Pues lo que le pasa es que no tiene conciencia fonológica en segmentación, ¿sí? En mezcla. No tiene una habilidad. Se traba, se lee, se aburre. Y si seguimos, que leas, este niño que ya me dice que se aburre, lo que está entrando es un bloqueo. Con lo cual, paremos, démosle la fonología. 5 años, madre mía, 5 años y 6 meses. 5 años y 6 meses y no le damos tiempo. Por favor, paremos un momento, no los bloqueéis, paremos un momento, démosle la fonología que necesita y luego avancemos. Paremos esos bloqueos que son muy complicados de quitar. Después de mucho trabajo, mejora. ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Qué es lo que necesita? ¿Sí? Por tanto, ojo con el tema de las edades, ojo con el tema de mucho trabajo, ojo con el tema las generalidades no nos ayudan a acompañar en la intervención. Esto sí que quiero que quede súper claro. Por tanto, la edad no es garantía de nada, el conocimiento del abecedario es irrelevante y el trabajo debe ir en línea con las habilidades prelectoras necesarias, ¿sí? Porque puede haber trabajado mucho y no haber trabajado correctamente y, por tanto, no estar avanzando en el proceso. Para que no nos pase en ningún caso esto. Tiene mucho miedo al leer. Eso es un bloqueo con todas las letras. Y aquí hay que parar, ¿eh? Aquí hay que parar, hay que reconectar, hay que volver a la lectura compartida, hay que volver a inventar historias y hay que volver a sentir las ganas de querer aprender a leer y a escribir. Y a partir de ahí veremos qué puede hacer, qué es lo que no puede hacer y le daremos las habilidades necesarias. Pero el miedo bloquea el paso de información al neocórtex, hiperestimula la amígdala y yo no voy a poder avanzar. Por tanto, eso es grave. De todo lo que hemos dicho, lo más me preocupa a mí es esto. Porque un niño que tiene miedo a leer no va a poder seguir avanzando. Por tanto, yo tengo que parar esa presión, sobre la lectura y tengo que reconectar. Y si no le damos ese tiempo, esa calma, esa emoción, ese reconectar, esto se va a hacer una bola muy grande. Con lo cual, lectura compartida, historias narradas, cuentos narrados, y cuando lo veamos mucho más tranquilo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Necesita fonología? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita que le damos? Y trabajamos esa área que necesita y cuando la tenga le ponemos a leer, pero no antes. ¿Sí? Creo que voy súper tarde. Vale, por último, para acompañar una dificultad, lo primero que tenéis que hacer es observar. Pero observar una observación científica, es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? No qué edad tiene o qué ha trabajado, ¿qué hace hoy? Hoy. ¿Qué hace? Por tanto, observa. Segundo, recoge esta información y evalúa. De todo lo que hace, ¿qué necesita? ¿Qué me está diciendo? ¿Se deja letras, omisión? Pues falta fonología, ¿sí? Después prepara un plan de acción. Primero haré esto, después haré esto. Y vuelve a mirar, sigue haciendo esto, ahora hace otra cosa y vuelve a evaluar, ¿sí? Pero
para intervenir a una dificultad, lo primero que tengo que hacer es observar lo que hace aquí y ahora. No lo que ha hecho o ha dejado de hacer o cuántos años tiene, no, lo que hace. Eso es lo que me dice, solo desde la observación del error voy a ser capaz de acompañar, de entender ese error, cuál es su base y a partir de acompañar. ¿Sí? Y para no alargarme más, ahora sí que sí, si queréis seguir indagando, aprendiendo o compartiendo, os recomiendo el curso de dificultades del aprendizaje de la lectoescritura. En realidad tenemos dos cursos de dificultades. Tenemos dificultades en el aprendizaje, que es el nivel 1. Es un curso en el que vemos una parte de marco conceptual, vemos un bloque sobre intervención de los bloqueos de aprendizaje, la parte emocional, y después tenemos dos bloques para aprender a observar y para aprender a intervenir. Y si ya habéis hecho, porque sé que siempre venís exalumnos por aquí, pero si ya habéis hecho algún curso con nosotros, ya sea el de aprender a leer o el de habilidades prelectoras o el curso de dificultades en el aprendizaje, tenemos otro curso nuevo que es el curso de casos. Es un curso que solo va a ser práctico en base a casos concretos para aprender a hacer toda la parte de intervención, de evaluación y de intervención. El curso básico, el de dificultades en el aprendizaje y la lectoescritura, empieza el próximo lunes. Tiene desde hoy hasta el domingo, y no ampliable, un descuento del 15% ya aplicado. Y es un curso tutorizado. Esto quiere decir que es un curso que tiene fecha de inicio y fecha de finalización, en el que vamos abriendo el contenido poquito a poquito. Tenemos actividades, tenemos muchísimo feedback, tenemos foros de debate, etcétera, y tenemos 2 sesiones de resolución de dudas, etcétera, en directo. ¿Sí? Si a alguien le interesa, os dejo el link en el chat y nos quedan 3 minutos rápidos por si tenéis alguna pregunta extra que estaría a vuestra disposición. A ver, mientras vais escribiendo las preguntas, os voy a dejar... Os voy a dejar por aquí, si lo consigo. Esta es nuestra página y el curso de dificultades, por si alguien es el primero que os sale cuando entráis en cursos lecto. ¿Vale? Aquí os lo dejo vía chat. Listo, ahí lo tenéis. Y lo que os decía antes, podéis consultar también a través de vídeos o el blog, información también que seguro que os puede resultar interesante. Vale, recordad si tenéis preguntas a través de preguntas de... Vale, Claudia, Proconfo. No conozco, Claudia, pero le echo un vistazo. Si quieres, nos escribimos vía mail, ¿vale? Me ha gustado escuchar esto hace 3 años. Los colegios muy lamentablemente no enseñan así. Yo creo que los colegios, poco a poco, yo creo que se va cambiando también esta conciencia. Con lo cual, yo creo que poco a poco, estoy de acuerdo. Muchos de ellos aún tienen un enfoque muy centrado en la parte gráfica y en el trazo. La preparación está muy centrada en la mano y poco en la parte cognitiva. Pero poco a poco yo creo que vamos mejorando. Vale, la confusión de las letras puede ser una discriminación auditiva. La confusión de letras, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Que tú le enseñas una grafía y te da otro fonema? La confusión de letras, cuando cuesta mucho la correspondencia, normalmente es que falta una base fonológica. Es que le estás dando un fonema que no tiene ningún sentido porque no lo encuentra en el lenguaje. Entonces, mi recomendación es parar la correspondencia, asegurarnos que las habilidades fonológicas están claras, es decir, que encuentra este sonido en una palabra dada. Y por tanto, mi recomendación es pasar primero por fonología y después volver a la correspondencia. Me sabe fatal, no nos queda más tiempo para seguir.
son justo, ha pasado justo una hora. Os mando la grabación, os dejo eso sí mi correo electrónico para que si tenéis alguna duda extra que no hayamos comentado hoy, para que me podáis escribir, ¿vale? Y nada, si queréis más, ya lo sabéis, os espero en el curso. Muchísimas, muchísimas gracias. Para los que aún nos queda un trozo del día, buenas tardes. Para los demás, buenas noches, que descanséis. Y para los que ya estamos en el día siguiente, feliz día. Un beso.